Bueno, buenas tardes. Hoy damos comienzo a el conversatorio 2024 del Centro de Estudios de Estrategia, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de esta Universidad Nacional de Loma de Zamora. Y en esta ocasión, bueno, ustedes saben que el Centro de Estudios persigue distintos objetivos, entre los cuales está realizar este tipo de actividades que son jornadas, seminarios, y en este caso lo que nosotros denominamos conversatorio. Esto es la posibilidad de tener invitados y después que los mismos hagan su disertación, poder hacerles preguntas y conversar entre todos como un disparador, ¿no? La disertación como un disparador para que podamos abordar el tema que hemos oído. Es por eso que esta es una de las actividades del Centro de Estudios y también la posibilidad de poder investigar las temáticas que tienen que ver con todo lo que implica la estrategia, la aplicación de la estrategia, no solo en las organizaciones privadas, sino también públicas, con lo que esto conlleva, toda la complejidad que esto implica. Tal es así que también tenemos, la tecnología nos permite poder acceder a disertantes, especialistas de otras partes del mundo, para que nos puedan nutrir con la experiencia que llevan a cabo y han llevado a cabo y están realizando en este momento en otras partes, en sus respectivos países, a nivel empresarial o a nivel nacional o municipal. Es así que yo me pude conectar con nuestra disertante, que seguramente la vamos a tener en pantalla próximamente. Ante todo, Carla, buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí conectada con nosotros. Carla Morales Rojas es directora de Análisis y de Desarrollo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de la República de Costa Rica. Carla es politóloga de la Universidad de Costa Rica, con maestría en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia. Ha sido consultora independiente, desarrolló consultorías en el PNUD, el UNICEF e INAMU, Estado de la Región, Estado de la Nación y la Fundación Friedrich Ebert, entre otras entidades. Fue viceministra de Planificación Nacional y Política Económica. Se desempeñó como directora técnica de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Ha elaborado en la Embajada de México en Costa Rica y en el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, INAMU. Se desempeñó como coordinadora de planificación estratégica de la Municipalidad de La Unión y actualmente se desempeña como gerente de análisis del desarrollo del Mideplan. Hay que destacar que Costa Rica está trabajando con planificación desde hace 60 años. Ha coordinado diversos proyectos y desarrollado consultorías en la región centroamericana en temas vinculados con el enfoque de género, derechos de las mujeres, participación política, entre otros temas. Es docente de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Centroamericano de Administración Pública y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Ha impartido diversos cursos de capacitación y formación y conferencias tanto de foros nacionales como internacionales. Así que, Carla, desde ya bienvenida. Te dejo a vos la disertación, tu tiempo. Y si querés disponer de la pantalla y de tu presentación, con gusto. Y en el momento que vamos terminando, empezamos después a conversar. Muchas gracias por estar aquí presente. Bueno, muy buenas tardes al profesor que muy amablemente me extendió esta invitación a la cual pues muy gustosamente acepté. Muchas gracias por el espacio
Me encantaría haber estado allá en vivo y a todo color, pero bueno, sabemos que también la tecnología nos permite estos acercamientos y estos intercambios. Voy a compartir mi presentación y vamos a ver que todo esté bien y nada más me confirman que la puedan ver correctamente. Sí, Sí. perfecto, gracias. Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces voy a iniciar y después la idea siempre es que podamos tener una conversación y poder aclarar dudas o consultas que tengamos. Yo quisiera empezar a contarles un poco cómo es el proceso o cómo ha sido el proceso de consolidación de la planificación estratégica en el país y los retos que esto ha conllevado. Efectivamente, el ministerio ya cumplió 60 años de estar llevando este proceso. Es un ministerio que ha ido teniendo sus procesos evolutivos. Primero era una oficina de planificación adscrita a la Presidencia de la República, muy cerca de la toma de decisiones y de la orientación estratégica hacia todo el gabinete. Y en determinado momento ya se crea como Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Tiene esas dos dimensiones que desde el punto de vista práctico es muy importante y que pues con su labor trata de orientar de manera organizada, orquestada y de la mejor forma el desarrollo del país. Y yo creo que esta gráfica que tenemos acá, espero que se vea bastante bien, nos permite ilustrar cuál es el ciclo o el proceso que el país tiene que llevar adelante y que de alguna manera, pues, Mideplan orquesta toda esta organización basados en que, bueno, hay una norma, hay una ley de planificación nacional que ha tenido a lo largo de su historia algunas reformas, pequeñas reformas y elementos de mejora en su implementación, un reglamento del Sistema Nacional de Planificación. Recientemente tenemos aprobada, muy recientemente, el año pasado, la Ley de Desarrollo Regional, que también viene a actualizar y es parte también de los retos de país, eh, actualizar, digamos, todo el modelo de organización regional. Y bueno, también Mideplan, a partir de sus funciones y de sus actividades, o lo que marca la ley, pues genera orientaciones de metodología, de alineamientos, de directrices para que con base en este marco más general y con normas específicas pueda orientar de la mejor manera el desarrollo del país. ¿Y qué tenemos aquí en esta figura que tenemos en la pantalla? Revisa o repasa todo el ciclo estratégico de planificación del país. Ahora, de manera más reciente, hace el año pasado, digamos, a inicios del año pasado, Costa Rica presenta y ya define un modelo de país hacia el 2050. Es decir, un modelo de país. El Plan Estratégico Nacional se presenta en abril del año 2023 como el nuevo modelo y ahora más adelante les voy a comentar un poquito qué es lo que plantea, ¿verdad? Pero entonces ya tenemos el instrumento sombrilla, el que tiene las orientaciones estratégicas de a dónde debería ir caminando el país y de ahí para abajo en la lógica de la programación y la teoría de la planificación, pues todo debería de irse alineando, ¿verdad? Entonces, Mideplan sigue funcionando, a pesar de que es un ministerio con grados, está en la misma altura de todos los otros ministros y ministras, sí tiene un papel fundamental de asesoría y acompañamiento a la presidencia de la República para dar a conocer o dar seguimiento, ¿verdad? Y una organización mejor de la gestión de la administración. Entonces, tenemos este instrumento que es el Plan Estratégico Nacional 2050, que ahorita vamos a detallar, pero es el que marca el proceso más global. Y después, a partir de cada administración, que en nuestro caso son cada 4 años, eh,
con base en las prioridades que el gobierno de turno propone a la ciudadanía generar acciones, se elabora el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. Y este tema de inversión pública se ha incorporado de manera más reciente, pero busca también una alineación de de todos los subsistemas que están vigentes en el país para lograr una articulación efectiva entre la programación, la presupuestación y la inversión, ¿verdad? Esto no es una tarea menor, esto es una tarea realmente compleja, ¿verdad? Lograr que la institucionalidad, en primer lugar, supere la programación, digamos, anualizada que tienen sus instituciones para ir caminando hacia una visión más de largo plazo o de mediano plazo que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo y y bueno, y cómo los recursos se van gestionando, ¿verdad? Y cómo la planificación y la programación, pero también la inversión pública tiene que estar absolutamente alineada. Si en el medio de eso tenemos además otras agendas que todos y todas o la mayoría conocemos, que es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que también plantea una serie de aspiraciones y compromisos de país, todos estos instrumentos y además tenemos otros como el Consenso de Montevideo y otras iniciativas que también deben ser incorporadas entre las prioridades del gobierno de turno o a través de otros instrumentos que ya las propias instituciones tienen como instrumentos ya más propios o más relacionados con su sector o su ámbito de actuación, ¿verdad? Políticas públicas, planes sectoriales u otros aspectos. Entonces, este Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Agrupa, y aquí es un poco también lo que quiero comentarles, nosotros como instituciones en el país, el organigrama del Poder Ejecutivo del Estado, sobre todo el Poder Ejecutivo nos indica que tenemos más de 300 instituciones. Entonces, claro, es un reto para un ministerio como el nuestro, que es relativamente pequeño o bastante pequeño, cómo organizar y cómo orquestar todo ese conjunto de instituciones, todas esas prioridades, todas esas acciones y todas esas aspiraciones a través de instrumentos. Como no es posible trabajar de manera bilateral con todas estas instituciones, ¿verdad? Eh, pues las instituciones, cada administración, a partir de una organización, digamos, general básica que existe, define cuáles son sus prioridades y agrupa a las instituciones en sectores, ¿verdad? En este caso tenemos vigente en esta administración, la que está ahorita, 13 sectores. Esos 13 sectores están liderados, ¿verdad? Aquí son todas las instituciones, ministerios, instituciones autónomas, semiautónomas. Entonces, tenemos dos formas de organización. Uno, que son las unidades de planificación institucional, que son las que llevan la agenda propia institucional de manera individual, pero también tenemos los sectores que les decía, ¿verdad? Estos sectores organizan a todas las instituciones que deberían contribuir a cumplir las aspiraciones de un sector. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo se organiza en este caso en 13 sectores y cada uno de estos sectores va a tener sus metas sectoriales del periodo, sus metas propiamente del sector, ¿verdad? O del conjunto de actividades que cada institución se compromete a cumplir en el plazo de los 4 años, ¿verdad? Para ello, entonces, se organizan estas secretarías sectoriales, las cuales están designadas a un ministro o ministra rector en el marco de esa concepción de ministros rectores. Y se constituyen los consejos sectoriales donde se hacen los intercambios, ¿verdad? Donde se definen cuáles son las orientaciones y bueno, y eso da como producto pues ese instrumento que se llama Plan Nacional de Desarrollo.
Lo que les decía también es que hay algunos casos, digamos, hay algunas secretarías que han logrado consolidarse y evolucionar a través del tiempo y han logrado no solo tener acciones dentro de su Plan Nacional de Desarrollo como sector, ¿verdad? Sino también que han logrado desarrollar planes sectoriales, ¿verdad? Entonces ahí ya empieza a complejizarse, abriéndose un poco más el abanico de instrumentos adicionales a los procesos, digamos, de definición de los objetivos de desarrollo de un país, ¿verdad? De ahí ya se derivan en planes estratégicos institucionales, que son los famosos de nuestro lado, los famosos PEI, que son estos planes donde la institución revisa todo este instrumental de planificación de corto, mediano, de largo y mediano plazo y lo articula a su propia gestión institucional desde un punto de vista estratégico, ¿verdad? Ya la parte más operativa, pues se asigna a través de estos planes operativos institucionales, que en diminutivo son los POIs, ¿verdad? Y esos POIs es lo que finalmente articula con la formulación del presupuesto nacional y se le asignan recursos, ¿verdad? Para completar el ciclo, ¿verdad? Que lo vemos aquí en esta parte más como celeste, no sé cómo lo verán ustedes, pero bueno, es como celeste y es ya propiamente entonces, después de haber pasado por todo este proceso de priorización, definición, indicadores, modelo de resultados, ¿verdad? Que también está incluido en el proceso de planificación, no tanto por actividades, sino realmente cuáles son los resultados que se quieren alcanzar, pues no puede quedar de lado nada de lo relacionado con el monitoreo, seguimiento y en algunos casos hasta evaluación de ciertas intervenciones públicas, planes y proyectos, ¿verdad? Entonces, todo este proceso que se denomina el proceso o que se cobija en el marco del Sistema Nacional de Planificación también conversa con otros procesos a nivel país que llevan Mideplan y que están desarrollados a través de otras unidades propias de la institución, como por ejemplo todo el proceso de planificación regional que les mencionaba. Costa Rica no tiene una estructura intermedia formal de organización, solo tiene el gobierno nacional y el gobierno local, que son las municipalidades, ¿verdad? Con sus autonomías. No hay nada en el medio, ¿verdad? Entonces, se han ido desarrollando algunas estrategias para lograr acercar ese diálogo entre lo nacional, lo local y lo regional, ¿verdad? En el medio hay algunas, y ahorita se las voy a mostrar, algunas iniciativas que buscan lograr una coordinación efectiva entre todos los niveles de organización administrativa. Se lleva adelante también toda la coordinación con la cooperación no reembolsable principalmente. También se ha dado algún acompañamiento al Ministerio de Hacienda en relación con la vinculación de todo aquello que se genere a través de préstamos que esté realmente vinculado y alineado a los objetivos y metas establecidos en los instrumentos de planificación. Tenemos un gran sistema de inversiones públicas que se ha venido fortaleciendo a lo largo del tiempo y que de manera reciente, muy, muy reciente, se aprobó una serie de reformas que permiten, a ver, que genera muchos retos institucionales, entre esos que todas aquellas instituciones que antes no estaban referidas o no estaban incluidas como parte de ese sistema de inversiones públicas, ahora los van a estar. Entonces, hay un gran reto para lograr que todo aquello que se denomine inversión, tanto de infraestructura como todo aquello que esté relacionado con recuperación por riesgos o amenazas, ¿verdad? O reconstitución, digamos, de eventos naturales que han golpeado al país. Bueno, todo eso se tiene que incluir. Hay todo un subsistema de gestión pública que está muy dedicado a darle herramientas a las instituciones para que mejoren sus modelos de gestión y puedan realmente generar resultados de manera más efectiva, más eficiente. Eso es más a lo interno de las instituciones. Y todo este sistema de seguimiento y evaluación que les menciono, que ha logrado evolucionar también hacia
eh, procesos evaluativos de política pública que hace tal vez unos 10 años no lo teníamos, se ha ido consolidando y se han logrado evaluar con evaluaciones de diferente naturaleza programas y proyectos que realmente, o políticas que realmente han tenido un impacto importante en el país y que ha logrado también mejorar algunas de estas intervenciones en función de lograr realmente resultados efectivos. Entonces, este es un ejemplo de cómo funciona uno de los subsistemas, que es el subsistema de inversión pública, ¿verdad? Que tiene que estar, y aquí lo vemos a la izquierda, está totalmente relacionado con el ciclo de planificación y el ciclo de política pública, con el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, todo lo que está establecido en el sistema. Hay cosas que obviamente trascienden las administraciones porque son procesos de inversión muchísimo más grandes y que toman más tiempo, pero que en primera instancia están alineados con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, pero que también requiere una definición efectiva y clara de los recursos que están disponibles para ello. Y aquí hay un papel fundamental que ha jugado Mideplan en los últimos años y es cómo lograr mejorar las capacidades institucionales para la formulación y la evaluación de procesos de inversión pública. Y aquí hay que reconocer, hay debilidades institucionales en todo el aparato institucional y a través de algunas herramientas se han buscado mejorar. Esto deriva en un banco de proyectos de inversión pública que cualquier persona externa al ministerio puede revisarlo, puede analizar cuáles son las áreas de inversión que se tienen y cómo están funcionando. Poco también con el tema de apertura y transparentación de la información. Hay toda una estructura que se ha venido mejorando, digamos, a través de los años, que también está acompañada claramente de mejoras en el marco normativo y legal que acompaña todos estos procesos. Este es el ejemplo, digamos, ya más gráfico de cómo se organizan, cómo la organización sectorial, ¿verdad? Cada administración define no solo los nombres, sino qué instituciones van a estar asociadas a ese sector y porque deben de cumplir o contribuir al cumplimiento de estas aspiraciones que dentro de esa administración se han definido como importantes. Y a la derecha tenemos de la pantalla, tenemos pues la relación o la vinculación de todos los instrumentos que tenemos a disposición. El Plan Estratégico Nacional, que es la visión de mediano y largo plazo, el Plan Nacional de Desarrollo, planes sectoriales que les mencionaba, no todos los sectores tienen planes sectoriales, pero bueno, hay algunos que han logrado consolidarse y los planes estratégicos institucionales. En el marco de la reforma de las normas que les hablaba de la ley de regionalización, actualmente se está desarrollando un proceso que está enfocado en dos grandes elementos. Por una parte, la política nacional de desarrollo regional, ¿verdad? Que va a definir cuáles son los parámetros a través de los cuales el país va a revisar incluso su organización regional, que dicho sea de paso, casi que tiene la misma edad que el ministerio, es decir, la organización regional, y ahora les voy a mostrar cuando yo hablo de la organización regional de qué hablo, tiene esa organización que tiene que ser revisada, redefinida, reestructurada, y además tenemos esa política y tenemos planes de desarrollo regional, es decir, que de esa política se derivan para cada una de las regiones cuáles son sus planes regionales. Ahora bien, tenemos un gran reto país, que estos estén alineados claramente más que al Plan Nacional de Desarrollo, que ya tiene la mitad de los años de estarse ejecutando, ¿verdad? Tenemos prácticamente 2 años de los 4 que ejecuta, pero este sí tiene que estar directamente asociado con el Plan Estratégico Nacional, porque además este plan en particular ya define un modelo distinto de desarrollo para el país. Esta es una ilustración, ¿verdad? Hay cosas que ya han ido cambiando, pero este es el que teníamos más actualizado, que
que define esta relación que les decía entre lo nacional, lo regional, lo territorial y lo local, ¿verdad? Y como estamos en un espacio no solo institucional de mi parte, pero sí también de ejercicio académico, esta es parte de los procesos que tenemos que simplificar en el país, ¿verdad? O sea, la complejidad para lograr eh, atender espacios vacíos también nos ha llevado también en algunos casos a no ser tan efectivos y eficientes dependiendo de los lugares a donde estemos, ¿verdad? Generalmente estos espacios funcionan muy bien entre más fuera, más alejados estamos de la gran área metropolitana, porque claramente la concentración de recursos y de servicios y concentrados en el gran área metropolitana facilita mucho los procesos, no así en las zonas más alejadas. Entonces es parte de este proceso de mejora. Aquí en lo regional, ya estos consejos de desarrollo, estos consejos regionales de desarrollo se convirtieron con la nueva ley en agencias de desarrollo regional, pero con una estructuración muy similar, y aquí es donde ustedes ven que hay representación no solo de la parte institucional, sino representación de los gobiernos locales participando activamente en su modelo de desarrollo, aunque aún conservando mucho una visión un poco centralista, y representantes de organizaciones o entidades que son importantes y actores fundamentales en el desarrollo del país, ¿verdad? Entonces, esos AREDES, que ahora se llaman AREDES, esas agencias de desarrollo regional, se constituyen en una asamblea, se define quién la va a presidir por un acuerdo de esa asamblea y se reúne regularmente para definir programas, proyectos, y en algún momento les va a tocar trabajar en el plan de desarrollo regional eh, para llevar adelante iniciativas en las regiones a las que representan. Pero tenemos regiones que son muy grandes y que tienen mucha necesidad, digamos, de atención y hace el proceso complejo. Esto que tenemos aquí a nivel territorial, bueno, y estas que tenemos aquí en azul, son lo que se denominan CIR, que es el Comité Intersectorial Regional, que este sí está constituido primordialmente por las instituciones representadas en cada una de las regiones, cada uno de los territorios, y que se agrupan y discuten y promueven, digamos, actividades propias a nivel institucional, articulan, coordinan, ¿verdad? Y se convierten de una u otra manera, dependiendo de las temáticas que abordan, que está el social, el de empleo y desarrollo productivo, ambiente, infraestructura, identidad, cultura y deporte, que se convierten en órganos asesores de estas áreas, ¿verdad? Y en lo territorial resulta ser que nosotros, a pesar de que ya teníamos esta organización regional, se crea con la reforma de una institución que se llamaba Instituto de Desarrollo Agrario, se reforma un Instituto de Desarrollo Rural. Y ese Instituto de Desarrollo Rural establece o identifica en el territorio nacional cuáles son las cantones o territorios que se consideran aún con características de ruralidad. Y va agrupando el país en un conjunto de consejos de desarrollo territorial y conforma también un modelo de gobernanza con participación activa, tanto institucional como del sector productivo y sociedad civil, ¿verdad? También con un modelo toma decisiones a nivel territorial. En ambos se crean, en el de los AREDES, la ley crea un fondo de desarrollo regional que todavía está en un proceso de revisión y de actualización porque no estaba relacionada ya con recursos efectivos y reales para poder ejecutarse. En el modelo INDER, en este que tenemos acá, en el territorio en desarrollo rural, sí había una definición desde la norma de dónde iban a provenir los recursos para poder invertir en los territorios rurales y en apoyar el desarrollo productivo.
Y finalmente, el último nivel que tenemos acá, y no por ello menor, pero bueno, es estos consejos cantonales de coordinación institucional, que son los que funcionan a consideración de las autoridades locales, convocando a las instituciones del sector público costarricense que tienen representación en ese cantón, ¿verdad? Eh, y que mm, se organizan y se reúnen para definir planes y para definir, coordinar y para definir acciones conjuntas entre el gobierno central y el gobierno local, ¿verdad? Entonces, en todos estos niveles hay procesos también específicos de organización y de priorización de intervenciones. Esto es muy importante, que estos modelos de gobernanza, como vuelvo y repito, que se han estructurado con la mejor de las intenciones, llevan también procesos de revisión, pero sobre todo que como ustedes pueden observar ahí, una de las premisas importantes de estos modelos es que exista una participación más allá de la institucional, ¿verdad? Es decir, que realmente quienes están promoviendo acciones y desarrollo ahí en esos territorios puedan tener una participación activa y una co-creación, en algunos casos, en la medida en que sí se logren concretar, de acciones para el desarrollo del país. Aquí esto es simplemente una lámina que nos orienta también a ver todas las vinculaciones desde el punto de vista incluso de la prospectiva y de las cosas que están vigentes que hacen que también el proceso de planificación y los procesos de definición de algunas líneas de trabajo sean también complejas porque pasan desde la revisión retrospectiva a la acción más inmediata para ver también qué modelos de desarrollo deberían ser mucho mejores o más efectivos para lograr los resultados del desarrollo. Estos son los instrumentos que ahorita tenemos vigentes, como les comentaba, el Plan Estratégico Nacional al 2050 y el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, que en esta ocasión casi que se dieron al mismo tiempo. Hubo que hacer un esfuerzo muy importante por parte de la institucionalidad para lograr vincular lo que fuera a concretarse en el Plan Nacional de Desarrollo asociado al Plan Estratégico Nacional. Y ustedes me podrán preguntar, bueno, pero ¿cómo logran definir ese plan estratégico nacional? Este fue un proceso de investigación bastante largo, llevó cerca de 2 años a sistematizar toda la información, ¿verdad? Se hicieron un análisis por capas de información relacionadas con demografía, carreteras, centros de recolección, logros educativos, mercados, ciudades, localidad de grupos de productores, centros de transformación, en fin. Es un poco el resumen de cuánta información se logró analizar, ¿verdad? 147 capas de información, 821 millones de puntos de datos, se analizaron más de 3.000 bienes y 6.000 productos, no solo a nivel evidentemente nacional, sino a nivel mundial, para ver un poco cuáles eran las tendencias y dónde podía caber, digamos, un nuevo modelo de desarrollo del país, basados también en modelajes y en teorías, digamos, actuales de la modelación territorial econométrica, la geoestadística, múltiples variables, etcétera. Porque a veces un ejercicio también que en realidad lo que se busca es que todo ese esfuerzo también se vea georreferenciado, ¿verdad? Entonces, esto fue un esfuerzo muy importante que hizo el país, hizo una inversión de recursos significativa, de todo tipo de recursos, ¿verdad? No solo financieros, sino tecnológicos, del personal, etcétera, para poder llegar a un instrumento que tuviera una calidad elevada, técnica muy elevada, que nos permitiera solidificar, digamos, ese plan. Entonces, ¿qué fue lo que, a partir de todos estos análisis, viéndolo muy fácil y sencillo, digamos, muy rápido, se hace todo este diagnóstico y de qué se deriva? Vamos a ver que no puedo pasar la presentación.
Entonces, ¿qué es lo que digamos, esta es una verdad que el país ha manejado durante los últimos 20 años, ¿verdad? No es que el diagnóstico viene a decirnos esto, es algo que ya sabíamos. Este es el modelo de nuestro país actual y vigente, que da como resultado que tenemos un modelo de hiperconcentración. Esto que ustedes ven aquí, este círculo rojo, pero básicamente aquí donde estoy marcando, es lo que nosotros entendemos como o denominamos la gran área metropolitana. Casi el 80% de la población total del país vive en el 20% del territorio. O sea, para que ustedes vean que todas las exportaciones también prácticamente se generan de aquí, pues tenemos puertos, ¿verdad? Este es el puerto de Moín, en Limón, en la zona Caribe, y toda la salida que tenemos a través del Pacífico con Caldera, con el puerto Caldera, y el aeropuerto, ¿verdad? Claramente. Y ahora tenemos acá el aeropuerto de Liberia, y bueno, pero esta es básicamente este modelo de país que tenemos y que ha generado importantes brechas de desarrollo en el país. Es decir, esta hiperconcentración ha hecho que las zonas de mayor riqueza, de mayor potencial económico, sean las más pobres y con las mayores brechas de desarrollo en todo el país. Y estamos hablando de puertos, estamos hablando de fronteras y estamos hablando de zonas que en algunos casos, como esta región Huetar, región Brunca que se denomina acá, que es fronteriza con Panamá, también tenga otras características donde se concentra, aunque la población indígena de nuestro país es pequeña, ahí hay una alta concentración y por lo tanto hay también recursos sobre los cuales no necesariamente tenemos todas las posibilidades de trabajar. Entonces, este modelo que ya sabíamos que era así, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Un poco, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esa realidad y hacia dónde quisiéramos llegar? Entonces, con base en ese diagnóstico se empieza a hacer todo un nuevo modelo de desarrollo que está apostando a la recuperación y a la reactivación de ese 50% adicional del país que no está siendo desarrollado con las características que debería ser y consecuentemente con eso, en la medida que ese proceso se vaya consolidando, pues por supuesto que las oportunidades del desarrollo, bajo todo un modelo claramente de desarrollo sostenible que ha caracterizado el país y sobre el cual se ha concentrado, ¿verdad? Y se ha reconocido que sea ambientalmente sostenible. Este modelo nos lleva a lo que se ha denominado en el marco de esta propuesta una economía 3D, que significa descarbonizada, digitalizada y descentralizada, ¿verdad? Les enseñé el modelo que tenemos en escala ahí, pero que realmente sea una descentralización efectiva en todos los sentidos, ¿verdad? No solo administrativa, no solo de las entidades que estamos generando, sino que realmente haya un trabajo importante de desarrollo de estos territorios. Se apuesta mucho por el cómo aprovechar el capital natural, cómo potenciar la economía verde, la economía circular, la economía azul, ¿verdad? Y cómo conectar de manera efectiva esos polos de desarrollo, que ahorita los vamos a ver, con esa nueva realidad, ¿verdad? Para lograr que toda esta propuesta, digamos, se concrete. Entonces tenemos, saber cómo organizamos este pedacito de tierra que es pequeñito en comparación con muchos países del mundo, no solo de América, sino del mundo. Este pedacito de tierra, entonces la propuesta es conformar 11 polos de desarrollo, más el polo que ya les dije, que es la región central, donde hay ya una concentración clara. ¿Qué es lo que hace esta propuesta? Organiza el país en polos de desarrollo, es decir, superamos la organización de provincias, de cantones, de distritos, que eso es lo que así nos organizamos nosotros,
se supera los territorios, se supera las regiones y se dice, bueno, veamos qué potencialidades tiene cada uno de los territorios y a partir de eso, ¿qué se hace? O sea, ¿cuáles son las actividades que actualmente hacen? ¿Cuáles son las actividades que podrían desarrollar y cuáles podrían consolidar o innovar en el futuro? ¿Verdad? Entonces, cada uno de estos polos, ¿verdad? Los que ustedes ven aquí, cada una de estas tiene una pequeña ficha donde describe cuál es la realidad la realidad de esa fotografía en ese momento, cuáles son las brechas que tenemos como país que hay que cerrar y cuáles son las actividades que se van a realizar y los hitos que se van a vincular, ¿verdad? Entonces, para cada uno de estos polos, que no los voy a leer en detalle, pero están los 11 polos más el gran área metropolitana, revisan casi que al milímetro qué es lo que se tiene ahí y qué es lo que hay que hacer como país para cerrar todas las brechas que existen y potenciar realmente el desarrollo del país. Entonces, es un nuevo ecosistema basado en esta economía 3D al 2050 que está integrado por nodos principales, nodos secundarios y nodos especializados. Ya los especializados es lo que logramos alcanzar en el 2050. Para ellos se identifican 6 corredores logísticos que pasan por decir, bueno, ¿cómo conecto las costas? ¿Cómo conecto las fronteras? ¿Cómo potencio los aeropuertos con los puertos? Toda esta lógica, ¿verdad? De escaleras náuticas, o sea, tiene toda una serie de lógicas y que nos van diciendo qué son las inversiones que el país tiene que hacer para lograr consolidar esas vías o esos corredores que logran consolidar esos polos. Entonces, ¿qué ven ustedes en este mapa? Los circulitos son los nodos, ¿verdad? Los nodos más grandes, los nodos secundarios, los nodos más pequeños. ¿Cuáles son esos corredores? Estas líneas rojas que ustedes ven ahí, que son las de interconexión, que pasó por revisar cuáles hay, en qué condiciones están y cuál es la inversión que al final se tiene que ver. Y estas que se ven en un color un poco verde claro, tienen que ver con zonas de gestión más enfocadas a actividades productivas que ya tenemos o que deberían potenciarse, es decir, donde tenemos tierras arables, donde hay bosques, donde hay zonas costeras que permiten desarrollar otras actividades. Ese es el modelo regional que yo les he estado mencionando, ¿verdad? Tenemos la región central, la región Huetar Norte, la Caribe, la Pacífico Central, la Brunca y la Huetar, bueno, la Huetar Norte, perdón, la Chorotega. Todas esto lo que se hace es una superposición de los nodos con respecto a esa división, digamos, tradicional que tiene el país de organización y ve a dónde empatan. Hay algunas regiones, perdón, que tienen asociados 2 polos, hay otras que solo uno, y así sucesivamente como un ejercicio también para entender que no era tan difícil, digamos, lograr superar un poco esa organización regional territorial del país. Esto ya si lo vemos de manera separada, ¿verdad? Cada uno de los mapas, estos son los nodos, como les decía, estos son los corredores logísticos que ya se ven de manera más específica hacia dónde se quieren lograr consolidar esos corredores en las comunicaciones con las 2 fronteras, etcétera. Y todas estas verdes que tenemos de aquí de última son estas zonas de gestión que se han identificado como las oportunidades de desarrollo que tiene el país. También se hizo un ejercicio de revisar, como les decía hace un rato, cuál podría ser ese nuevo modelo productivo de complejidad económica, cuáles deberían diversificarse, cuáles deberían sofisticarse y establecer una nueva matriz productiva. Y así se establecen 5 principales grupos que están ahí en cada uno de esos colores que ven ahí es uno de los grupos que a su vez se divide en 13 subgrupos y 48 actividades, ¿verdad? Entonces es pasar de una situación hoy a una situación 2050 donde no solo se amplía
el trabajo a nivel de nodos, ¿verdad? O de modelo o de infraestructura, sino de la actividad propia. Entonces, imagínense el reto que el país tiene por delante, no es un reto menor, porque además es un ejercicio y eso estamos trabajando, es un trabajo que no acaba y en donde estamos concentrados mucho el área en este año, es en lograr que haya un conocimiento amplio de este plan, ¿verdad? Que haya una apropiación por parte de los diferentes actores y sectores, no solo institucionales, sino de todo el país, que realmente se apunten y se suban en este modelo propuesto de desarrollo. Todas estas acciones, ¿verdad? Las tuvimos que agrupar en 5 grandes dimensiones, que cada una de ellas define cuáles son su objetivo principal, sus indicadores o sus preguntas generadores y cuáles son como las orientaciones de cada una de las actividades que el país tiene que desarrollar para llegar a un primer corte, que es el 2030, donde debería haber hecho lo suficiente para empezar a cerrar brechas. En el 2040 para consolidar y empezar a diversificar la oferta para ya consolidarla en el 2050. Estos 5 ejes son infraestructura y conectividad, que habla no solo de carreteras, puertos y aeropuertos, habla también de toda la infraestructura en energía que se tiene que lograr, todo el tema de conectividad, ¿verdad? Y acceso al Internet y todas estas redes de garantía para que la inversión esté en las condiciones apropiadas. Un tema de disponibilidad de agua, que ahorita en ningún país del mundo eso es menor, ¿verdad? Que son condiciones muy importantes para la consolidación de modelos de inversión. Evidentemente, a la par de esto, no podemos dejar de lado a las personas, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí 2 grandes retos. ¿Qué tipo de educación o cuáles son las características de la educación que el país tiene que ir desarrollando de manera focalizada para lograr que cada uno de los 12 polos de desarrollo se consolide, ¿verdad? ¿Qué estamos enseñando en las universidades que vaya a ser potencialmente con características de empleabilidad efectiva en estos nuevos modelos de desarrollo? Entonces, bueno, aquí hay un reto importantísimo con el país, con las universidades, con el Ministerio de Educación Pública, etcétera. Todo el tema de inclusión social, cómo aprovechar en algunos casos los bonos de demográficos o cómo a enfrentar la baja en los nacimientos en ciertos sectores, ¿verdad? Cómo trabajar el tema de salud, de seguridad, de pobreza, ¿verdad? El tema del desarrollo económico en 3D, ¿verdad? Cómo operacionalizar esa propuesta de transición, porque es un modelo de transición, con quién tenemos que aliarnos, cuáles son las orientaciones de política económica que se deben de promover, cuáles son las alianzas que hay que establecer, cuál es la visión de largo plazo en ese sentido, y todo el tema de descarbonización, que para el país ya ha tenido una agenda bastante robusta, pero que tiene que seguir alineándose, digamos, a un nuevo modelo de desarrollo. Ay, vamos a ver. Y bueno, y aquí ya un poco para cerrar mi intervención, y como les he venido diciendo, pues eso es un proceso permanente, o sea, ya sabemos que la planificación es un proceso vivo, que si bien orienta y define, digamos, líneas de trabajo, también está sujeto a una permanente revisión y actualización, ¿verdad? Ningún modelo de planificación, ya sea de mediano y largo plazo, que no eh, converse, que no dialogue, que no revise de manera permanente no solo sus aspiraciones, sino también los interlocutores que requiere para lograr alcanzar resultados, no va a tener un buen puerto, no va a llegar a un buen puerto, no va a llegar a un resultado efectivo. Entonces, claramente para nosotros desde Mideplan y para mi área, que es la que potencia todo el plan estratégico nacional y el Plan Nacional de Desarrollo,
pues sí, trabajamos permanentemente en la articulación, en la práctica, en revisar que haya realmente un pensamiento estratégico en la planificación y no un conjunto agregado de acciones que ya se realizan. El trabajo con lo regional, con esta descentralización real, es fundamental, ¿verdad? Tenemos, sí, un modelo de descentralización con gobiernos locales, pero todavía hay que consolidar estructuras que permitan realmente desarrollar la política pública desde la realidad de las comunidades, de los territorios y no desde la capital. Como les decía, la simplificación de este modelo de gobernanza que hemos creado, que ha tenido sus éxitos, pero también ha tenido o tiene todavía cosas que hay que mejorar, que simplificar, para lograr una relación efectiva entre lo nacional, lo regional, lo territorial y lo local, y que por lo tanto todos los instrumentos ya no estén pensados solo desde la capital o desde el gran área metropolitana, sino que realmente sean construidos con una participación activa desde los actores en las regiones. Yo creo que por ahí lo dejaría yo. Vamos a ver si es cierto. Y sí, muchas gracias. Y aquí estoy a la orden para cualquier consulta que quieran hacernos. Muchas gracias, Carla. Vos sabés que mientras que vos desplegabas esta muy detallada exposición que tiene que ver con un muy detallado desarrollo que tiene Costa Rica con su plan estratégico nacional, yo creo que, bueno, mientras que vos lo estabas planteando y explicando, creo que me pasó a mí, como que le debe estar pasando a todos los que están aquí presentes, estábamos viendo cuántas similitudes y diferencias hay con nuestro Plan Estratégico Nacional de Desarrollo. Y no encontramos, yo creo que todos los que estamos aquí presentes, absolutamente ninguna coincidencia, porque nosotros no tenemos un Plan Estratégico Nacional. Esto lo decimos, yo lo digo un poco en forma irónica, pero en realidad esto es... Quiero marcarlo, quiero felicitar a lo que hace Costa Rica y lo que haces tú en tu tarea, porque y es también un aprendizaje. ¿Cuál es nuestro plan? Ninguno, Carla, si eso te ayuda un poco a ver cómo, sí. Si te ayuda, te abona y te alumbra, bueno, no tenemos. Entonces, esto también explica por qué los países funcionan bien, mal o regular. Nada es casual. Y cuando vemos... Ya tan solo, mientras vos venías hablando, yo pensaba, ¿cómo establecen el diagnóstico? En un momento dado pusiste una placa con todos los niveles y, de análisis que tardaron 2 años en hacerlo. Y digo, bueno, ya está. Me contestó Carla antes que haga la pregunta y que tardaron 2 años en hacerlo. Bueno, eso es algo, así se trabaja seriamente. Ahora, dicho esto, por lo cual, para nosotros esto es, a ver, el Centro de Estudio de Estrategia, la idea que tiene es promover, incentivar, sensibilizar el concepto de pensar estratégicamente, cualquier tipo de organización, público-privada, acá estamos hablando de un país entero, que sí se puede hacer, no solo se puede hacer, sino que se debe hacer, que es lo que no tenemos, ¿sí? Es lo que la decadencia argentina pasa también por esto, por lo que no hacemos, y además porque lo que hacemos lo hacemos mal. Y hay un detalle, que es una pregunta muy argentina la que voy a hacer, es, ustedes están pensando en Costa Rica 2040, 2050, no me acuerdo, 2050. Pero cada presidente tiene un periodo de gobierno de 4 años. Si la nueva gestión que asume es distinta a la anterior y políticamente, ya sabemos, cuando hay campaña electoral, el que quiere derribar, digamos, ganarle al que está en gestión, está diciendo en su campaña electoral que hacen mal las cosas, que por eso me tienen que elegir a mí, porque yo soy el que hace las cosas bien y va a cambiar el país para mejor. En cuanto cambia este buen hombre si gana, o mujer que gana y es el presidente de la nación, en cuanto cambia o puede
o no cambiar o tergiversa el plan estratégico del 2050? Sí, eso es una excelente pregunta. Es una pregunta que además cuando nosotros hemos hecho la presentación a actores no gubernamentales, a cámaras empresariales, esa es la primera pregunta que nos hacen, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa cuando venga el próximo gobierno, que en nuestro caso es en 2 años, ¿verdad? A hacer su nuevo Plan Nacional de Desarrollo, a decir todo lo que acabas de señalar. Y aquí yo quiero decir que, a ver, este Plan Estratégico Nacional se estructuró en la administración anterior a la que está ahorita, ¿verdad? Tuvimos este primer paso donde esta nueva administración asume, porque incluso nuestra ministra, que además era funcionaria de planta, pues conocía bastante sobre el tema y entiende y reconoce la importancia de no dejar estos procesos morir o caer, ¿verdad? Porque además sabía cuánto se había invertido en esta iniciativa. Entonces, bueno, ya pasamos el primer filtro, el primer cambio, ¿verdad? Y ahorita la forma, no hay ninguna garantía, eso es un riesgo, ¿verdad? Latente siempre hay en un proceso de esta naturaleza. Y es que para nosotros es muy importante que las instituciones lo absorban de manera clara a nivel técnico, ¿verdad? Y que se consolide a nivel técnico, porque con los cambios de gobierno, muy poca, salvo digamos, las personas que trabajan más directamente con los ministros, que son sus asesores y demás, eso generalmente cambia, pero la estructura que sostiene la institución es más permanente en el tiempo. Entonces, si nosotros logramos que ahí haya una realmente consolidación de que el PEN va y que el PEN se traduce en esto y que debería ir para allá, ¿verdad? Es un elemento que ayuda a minimizar el riesgo de que se meta otra vez antes decíamos una gaveta, ¿verdad? Pero ya yo cuando doy clases y cuando hablamos de esto decimos, bueno, que ya no quede ahí en una parte olvidada de la página web de una institución o en una computadora, ¿verdad? Ese es un elemento. Y el otro elemento es también hacer alianzas estratégicas con grupos, digamos, de algún peso dentro de la sociedad. Y eso quiere decir, vamos a trabajar con sindicatos, vamos a trabajar con otros actores, ¿verdad? Con cámaras que lo conozcan y que también sean no solo partícipes, sino veedores de que eso se esté cumpliendo, porque hay un convencimiento, siempre hay observaciones que se pueden hacer, pero hay un convencimiento generalizado de que esa es la ruta correcta, hacia dónde debería ir el país, y por supuesto que hay actores interesados que quisieran saber en dónde pueden invertir, ¿verdad? O de dónde hay modelos de negocio posibles de consolidar, y eso también es una cosa que sirve en doble sentido, ¿verdad? Entonces, creo que esos son los mecanismos que hemos logrado. También estamos trabajando en analizar algunas buenas prácticas, no solo internas, sino en otros países, de cómo consolidar como mesas de diálogo, que se logren establecer de manera conjunta, tal vez en el mismo modelo de las AREDES, ¿verdad? Pero que sea un espacio que ya se consolide de revisión anual, semestral, y eso, la regularidad todavía no la hemos definido, pero que sí sea algo que ya se absorba dentro de esos espacios colectivos de discusión y análisis, ¿verdad? Entonces, si la AREDES, que es la Agencia de Desarrollo Regional, entiende que parte de su trabajo es lograr que esas acciones se concreten o que el polo de desarrollo se consolide, pues entonces ya tendremos un actor más subido en este bus, ¿verdad? Yo al equipo le digo, bueno, tenemos que ir a evangelizar el país con el PEN. Y eso con pocos recursos o sin casi ningún recurso, pero bueno, por eso estas herramientas también ayudan. Entonces, eso es lo que yo podría decir. Y quiero decir también algo,
Costa Rica había tenido algunos esfuerzos anteriores muy incipientes de modelos de largo plazo que no habían llegado a buen puerto. Desde mi punto de vista, y yo no estuve en el proceso de formulación del PEN, esta es una de las herramientas más sólidas, técnica y metodológicamente, que realmente hizo un esfuerzo enorme, no solo de diagnosticar, sino de proponer cosas con una solidez y con una posibilidad real de implementar que ayuda en mucho a consolidar por lo menos esas rutas de trabajo. Está claro que en la medida que se va consolidando un grupo de personas que no cambian porque cambia el nuevo gobierno, esto ya habla de por sí de que se fortalece, es sano y se está respetando un trabajo a nivel institucional. El hecho de que tengan alianzas estratégicas con sectores importantes de peso de la realidad económica y social y política de Costa Rica también es importante a la sobrevida del PEN. Supongo yo que el hecho de ir obteniendo logros, que se dijo que se iba a hacer esto y esto se termina haciendo, ¿no? Pequeños mojones de logros, dije esto y se hace, yo creo que eso ayuda, supongo yo, a la consolidación para que la evangelización no sea tan dificultosa, ¿no? Que sea parte de la gente, sea parte de todos nosotros, y eso impida a que el nuevo político destruya lo anterior y que lo respete. Entonces el político, por más que lo quiera cambiar, se va a dar cuenta que no le conviene políticamente cambiar, porque la gente lo tiene como suyo. Bueno, digo, es un gran avance. Entonces, bueno, ahora preguntas, niñas y niños. Ahí pasamos. Mi nombre es Francisco, estudiante de acá de la Universidad de Lomas de Zamora, alumno del profesor Vicuña. Mi pregunta es, ¿los habitantes de Costa Rica conocen el proceso de planificación y sus objetivos? Y de ser así, ¿se suelen implicar en el mismo? Gracias, Francisco. Esa es una súper pregunta. A ver, se han hecho algunos esfuerzos en momentos anteriores de poner a consulta el Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Pero poner a consulta el Plan Nacional de Desarrollo significó habilitar un espacio en una página, en nuestra página web de Mideplan, y se ponían una serie de temas e ítems, ¿verdad? Y a partir de ahí, las personas interesadas eh, podían hacer sus aportes, hacer sus consultas, y eso se procesaba, se revisaba, se respondía si correspondía responder y se incorporaba, digamos, en el Plan Nacional de Desarrollo. Esa es una forma de participación ciudadana, no es masiva, no tiene sus limitaciones claramente, ¿verdad? Porque no todas las personas ni tienen acceso, ni tienen la información, y tampoco hubo una divulgación, digamos, tan amplia. Esos son algunos esfuerzos. Cuando hablamos de políticas públicas como procesos relacionados con las políticas sociales, eh, a ver, de niñez y adolescencia, políticas de igualdad y equidad de género, política de personas adultas mayores, esas otras que son más temáticas o más focalizadas, tienen algunos modelos de validación y de divulgación, de consulta, que sí es un poco más dialógica, ¿verdad? Relaciona un poco más la relación con grupos organizados principalmente. Si yo tuviera que ir a la calle y decirle a las personas caminando en el centro de la ciudad, usted conoce que existe un Plan Nacional de Desarrollo, posiblemente me digan que no, posiblemente tengan alguna idea o conocimiento de que existe algo, ¿verdad? Que el gobierno usa para su planificación, ¿verdad? O para su organización, pero ciertamente yo no podría afirmar que hay una participación activa o un involucramiento activo de la ciudadanía
en la formulación o el conocimiento de esos planes, planes o políticas que desarrolla el país como su conjunto o la institucionalidad de manera particular, haciendo la salvedad de que estas intervención, digamos, estas acciones sí trabajan muy de la mano con ya representaciones organizadas, ¿verdad? De agrupaciones interesadas en temas muy específicos, ¿verdad? La política de descarbonización que tuvo una participación activa de las organizaciones ambientalistas del país, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos de realidad, ¿verdad? Y eso pasa también por una cultura de participación ciudadana en nuestro país muy escasa o muy limitada. Carla, Espero ahora, haber contestado, Francisco. ahora hay una pregunta desde la gente que está conectada por internet en el chat. Ajá. Así que, Hola, Israel Damito nos pregunta, buenas noches, mi pregunta es, ¿cuál es perspectiva el desarrollo desde el ente encargado de la planificación para los territorios que no están delimitados directamente dentro de los polos de desarrollo? Si tienen algún grado de autonomía o flexibilidad para orientar sus propios procesos de desarrollo territorial. Ujú. Bueno, como les comentaba, a ver, las estructuras de gobernanza que yo les enseñé en la lámina, ¿verdad? Que tiene diferentes niveles, ya tiene sus formas de organización y sus formas y mecanismos para priorizar y definir programas o proyectos que consideran prioritarios en su desarrollo, ¿verdad? Y eso ya tienen una norma, una ley que los soporta o que los apoya. Entonces, claramente esas estructuras todavía se mantienen, todavía funcionan y funcionan de esa manera. Incluso las AREDES, que antes eran COREDES, ahora las AREDES están trabajando en esa misma dirección. Ahora, aquí, ¿cuál es el gran reto? Que en algún momento nos vamos a tener que sentar todos los actores y decir, ok, ustedes desde el territorio han definido que esas son sus prioridades. ¿Cómo las conectamos con el polo de desarrollo que esté más cercano o que va a tener un impacto? En realidad los polos sí abarcan, en principio, todo el territorio nacional. Lo que no se corresponde es a la división administrativa tradicional que tenemos. Entonces, esto significa un reto importante del país en decir, ok, este polo apuesta a esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo en términos educativos? Cuando hablamos de territorios rurales, ¿qué estamos haciendo para consolidar actividades productivas que están, no solo las que están, sino las que podrían estar y las que queremos consolidar, ¿verdad? En un modelo más innovador, más generador de valor y otra serie de cosas. Entonces, eh, pues ellos van a tener que llevar su propia agenda, ¿verdad? Y la van a mantener porque es una estructura que todavía existe, y bueno, y hay que respetarla, pero sí, en algún momento y posiblemente a través de las redes se va a tener que sentar todos los actores y decir, bueno, yo no puedo seguir pensando en el pedacito y en lo chiquitito. ¿Cómo me veo yo esto en función de de todo un territorio más amplio que no sea solo el rural? O en función de un polo de desarrollo que apuesta a cosas que tradicionalmente no se están haciendo. Entonces, bueno, ese es un reto de consolidación también y de vinculación con estructuras ya preexistentes en el país. bien. ¿Otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Me llamo Nicolás y mi pregunta es si este modelo de planificación estratégica ha tomado inspiración en proyectos similares que se haya llevado a cabo en algún otro país del mundo. Y en ese caso, si la respuesta es afirmativa, ¿en cuál? Sí, sí, gracias, Nicolás. Espérense para ver si aquí tengo el foro que me permite ver el, 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 el estudio, digamos, el diagnóstico partió de un análisis comparado, efectivamente, de otras intervenciones a nivel mundial
o de países que habían logrado consolidar un modelo de desarrollo de largo plazo, ¿verdad? Creo que se revisaron cerca de, no sé, 20 experiencias donde se identificaban las, digamos, como buenas prácticas que habían logrado alcanzar y vamos a ver si lo tengo aquí en el anexo, porque así como de memoria no me lo sé, pero sí, sí, con toda la propiedad puedo decir que el estudio, la primera parte de la investigación sí hizo esa revisión y sí identificó, digamos, cuáles eran las buenas prácticas que tenían esas experiencias y cuáles podrían ser aplicables a nuestro país, porque había cosas que realmente no eran potenciales de uso aquí por la realidad del país, ¿verdad? No, no lo tengo aquí a mano, pero voy a tratar de ver si lo puedo identificar rápidamente en el archivo, para decirles algunas de estas experiencias que se sistematizaron. Bueno, y si no, igualmente lo puedes enviar, como también te voy a pedir el PowerPoint, si sos tan amable Claro. para después enviar, porque aparte tu ponencia es parte de la materia Administración Estratégica y tus palabras van a ser parte de la evaluación que los niños y niñas que están aquí presentes van a tener el gusto de poder responder. O sea, ya estás en los corazones de ellos. Mientras no me toque evaluarlos a mí, todo está bien. No, No, de eso me encargo yo, no te hagas problema. Pero bueno. ¿Alguien más, por favor? Pregunta. Hola, buenas noches. Mi nombre es Agustín y quería preguntarle, si mal no recuerdo, tienen un plan que venía de 2023 a 2025. Viene por el lado de qué avances tiene ese plan tangibles que han logrado hasta el día de hoy y también por otro lado, que también viene de la mano de igual manera, qué logros importantes tuvo el ministerio, ya que sé que funciona hace décadas por lo que entiendo, qué logros importantes tuvo tanto en su mandato como en el tiempo que estuvo usted como antes, qué logros importantes tuvo para la población y para el desarrollo de Costa Rica. Gracias. Gracias. Sí, el instrumento del 2023-2026 es el Plan Nacional de Desarrollo que corresponde a la administración vigente. Este plan no voy a decir evaluar, digamos, se revisa periódicamente cada semestre. O sea, hay todo un sistema donde las instituciones incorporan cuáles son sus avances en el cumplimiento del plan, de los objetivos del plan. Y anualmente se hace un informe que presenta el ministerio ante el presidente de la República, ante la Contraloría General de la República, que es la entidad fiscalizadora, y ante el Congreso, ¿verdad? Como un proceso más desde el nivel técnico, donde las instituciones, o sea, Mideplan lo hace a partir de la información que las instituciones registran. Adicionalmente a eso tiene una estructura, digamos, como en tres partes. Una primera parte es una serie de metas nacionales, que son 10 metas que el presidente digamos, se compromete en su gestión a alcanzar. Y adicionalmente las metas sectoriales, que es lo que les explicaba de los 13 sectores. Cada sector tiene sus alcances. Estamos cerrando el segundo año de gobierno, ¿verdad? Ese es el segundo informe anual perdón, no, el primer año de gobierno. Vamos a ver, sí, el primer año del gobierno del cierre de esa primera parte. Y esto, quiero decir que es un poco difícil decir cuáles son los grandes resultados, ¿verdad? Pero, perdón, permítanme. Pero ciertamente, a ver, cada sector define cuáles son sus apuestas, ¿verdad? Y con base en eso se hace el informe. Ahora,
yo les puedo decir que en términos de metas nacionales, de las 10 que dijo el presidente, sobre todo en materia económica y de empleabilidad, que era un tema muy delicado, digamos, para el país. Los parámetros que se definieron ya en esta primera evaluación se han alcanzado las metas del periodo, ¿verdad? Entonces, para un gobierno, ese alcance o ese resultado es muy positivo. Es decir, la economía, a partir de las decisiones que se han tomado, se ha recuperado, sobre todo post-COVID, ¿verdad? Post-pandemia, ha ido mostrando elementos de recuperación. Entonces, esa, desde el punto de vista del gobierno, es un elemento a resaltar que nos lleva también a una reflexión adicional, y es si realmente esas metas se habían definido con una claridad, digamos, de periodo. Entonces, nos lleva a revisar si es que se pueden mejorar esas metas, si es que se pueden reformar, ¿verdad? Esas metas, o, o hay que esperar el periodo completo realmente para ver ese comportamiento. Y nosotros como área hicimos un análisis al respecto y viendo las indicaciones del Banco Central y cuál es la posición del Banco Central, pues por ahí lo vimos. Ahora, el otro tema que es un tema que ha ocupado, digamos, los medios y un tema que también ha llamado mucho la atención en el país es el tema de la inseguridad en ciertos sectores del país, y eso ha demandado que haya una intervención del gobierno muy fuerte para lograr consolidar una política de Estado en tema de seguridad, y que dé como resultado eso y que además permita ver cuáles las acciones que de manera inmediata, pero también que en el largo plazo se definan. Entonces, eso significó que el ministro de Seguridad tuviera un mandato expreso del presidente de emitir un instrumento de política que resolviera y atendiera de manera prioritaria los temas. Ahora, hay otros temas que a pesar de tener digamos, prioridad, no se han logrado alcanzar en términos de planificación y demás, que tienen que ver ya propiamente con educación y un plan de intervención en educación, que también es un tema que se ha venido trabajando. Lo que yo veo, Carla, es que también lo que hacen desde el PEN es brindar informes. O sea, el grado de avance de lo que se estuvo realizando, de lo que se pensó, de lo que se está implementando, ¿sí? Que eso es parte del trabajo que tiene que hacer el PEN. Eso es lo que ocurre, ¿no es así? Uh-huh. Bien. Así es. Así es. Bueno, a ver, a la par del Plan Estratégico Nacional, hay algunos indicadores. El plan tiene 22 indicadores globales sobre los cuales nosotros estamos trabajando para ver cómo esos 22 indicadores realmente me llevan a medir qué tanto avanzo o no con los polos de desarrollo. Eso por una parte. Y el plan estratégico, el Plan Nacional de Desarrollo tiene sus propios indicadores, tiene algunas posibilidades de conexión con el PEN, y en eso estamos trabajando de ver realmente esa trazabilidad, ¿verdad? Y el tema de la revisión permanente de los resultados, lo que me preguntaba Agustín, es eso, esos son informes. Ahora bien, yo sí tengo que reconocer que en algunos sectores los indicadores sí son indicadores mucho más estratégicos que permiten medir logros. En otros no es tan claro eso, y eso es un proceso de permanente trabajo con las instituciones para lograr identificar o definir metas que sean de impacto, de efecto en el periodo, que permita a uno decir, bueno, con este plan logramos esto. A veces no es tan fácil esa trazabilidad y a veces no es tan fácil lograr ese resultado. Carla, te agradecemos mucho tu participación hoy, sumamente interesante, y aparte nos hace pensar y reflexionar lo que decía antes. Por ejemplo, lo último que estás diciendo de los indicadores, que es lo que nosotros hablamos, ¿no? Sobre perspectiva y hacer escenarios, y escenarios optimistas, medios y pesimistas. En fin, esto es lo que hablamos,
habitualmente en las clases, pero verlo implementado a nivel nacional es realmente para nosotros todo un aprendizaje sumamente interesante y estimulante. Y de baño de realidad de lo que no hacemos, que yo insisto mucho con esto, y lo que tenemos que, queda mucho por hacer en Argentina. Pero nuevamente te agradezco tu participación y por supuesto quedamos en contacto para poder seguir nutriéndonos con las experiencias que ustedes tienen. Así que muchísimas gracias por tu participación, Carla. No, un gusto. Un gusto y quedo a la orden. Les puedo mandar los materiales con el profesor y queda ahí para consulta y cualquier duda o consulta me pueden escribir al correo. Yo con muchísimo gusto les puedo colaborar en lo que así consideren. Que Muchas estén muy gracias. bien. Gracias, Carla. Muy amable. Gracias. Buenas noches.